hombres y mujeres somos distintos, ¿vale? Eso ahora es impopular decirlo. Leí un artículo en The Atlantic, es una publicación, no sé si la sigues, más o menos seria, y tienen esta deriva ideológica y venía a decir que no tenía sentido segregar en el deporte entre hombres y mujeres, que no tenía sentido y que no está claro qué parte de la brecha que existe de rendimiento entre hombres y mujeres en la mayoría de deportes tiene que ver con diferencias biológicas o simplemente que las mujeres no tienen referentes, que no han estado en el mundo deportivo. Estamos llegando a ese nivel de estupidez. Joder. Pero además es muy malo para las mujeres. Imagínate que se hace, que llega algún iluminado y dice, no, tienes razón. Las mujeres tienen que competir en igualdad con los hombres porque es mentira que hay diferencias biológicas. Venga, mujeres a competir con los hombres. ¿Qué haces? Te cargas el deporte femenino, que es lo que está pasando ahora con hombres trans, claros. Bueno, mejor dicho, con mujeres trans, ¿no? Pues eso, o sea, evidentemente, ¿que hay deportes en los que puede haber poca diferencia? Sí, estoy de acuerdo. Pero es evidente que hay diferencias. Que un hombre que ha atravesado la adolescencia con hormonas masculinas, ha desarrollado una musculatura, una masa ósea, un tamaño, tiene una ventaja clara en multitud de deportes. Y que eso es peligroso si hablamos ya de deportes de contacto, rugby, lucha, etc. Y eso está ocurriendo, ¿no? Y enlazando con lo que decíamos antes, si esto lo hablas con la inmensa mayoría de las personas en la calle, por así decirlo, de tu grupo de amigos, todo el mundo dice esto es evidente. Sin embargo, decir algo evidente en Twitter, pues te expones a un montón de hate. Que creo que es lo que le ocurrió a Peterson, sin querer defenderla ni mucho menos, porque sí creo que ha habido esa deriva también ideológica. Cuando eres atacado constantemente, o sea, yo me imagino el caso que decíamos antes de esa polémica en Twitter, que al final, pues quieras que no te afecta, ¿no? Cuando te empiezas a recibir un montón de mensajes privados de eres gilipollas, no sé qué, pues yo me imagino que eso en el caso de Peterson es eso por 10.000. Entonces es posible que eso te agrie, que eso te vuelva más radical, ¿no? Que eso te haga encerrarte en ti mismo, que eso, pues lo que decíamos antes, que eso al final moldee tu mensaje, ¿no? Porque lo ideal que sería, oye, yo tengo mi realidad y soy inmune a los ataques, a los linchamientos, pero nadie es inmune, ¿no? Por muy estoicos que seamos, al final quieras que no te afecta. Y yo creo que a Jordan Peterson le pasó algo así, ¿no? Que quizás por eso va un poquito más perdido y que un poco ese faro que era antes, ¿no? En este mundo un poquito donde todo es subjetivo, donde todo es gris, no hay realidades, sino que todo es subjetivo e indefinido y decir que 2 más 2 no tienen por qué ser 4 porque las matemáticas son racistas. Y, o sea, estamos viviendo en un mundo donde lo que decíamos antes, ¿no? Que cosas evidentes pues ahora están siendo cuestionadas. Con buenas intenciones, ¿no? O sea, yo entiendo lo que hay detrás de todo esto, lo entiendo perfectamente. Y claro que ha habido discriminación y opresión y lo que quieras. El tema es no nos pasemos al otro extremo, ¿no? A pensar que todo es subjetivo, interpretable, porque no lo es, porque hay realidades que tú puedes tender a armarte la paja mental que tú quieras en la cabeza, pero al final las cosas son como son. Hay realidades de las que no puedes escapar, ¿no? No, y luego pasa como esto que has comentado tú, que no asumimos esas realidades y una mujer trans compite en un torneo femenino y pasa como la nadadora es que la nadadora transexual que es la número 1 indiscutible con una ventaja atroz con la segunda, no sé si en Estados Unidos o en el mundo, que cuando no había transicionado, cuando todavía era hombre, ni siquiera mediocre. Era mediocre. Sí. Entonces es que no, eso es una demostración palmaria. No sé si hay también una atleta o una ciclista. Había, no sé si te acordarás, porque esto estamos hablando, yo no sé si son los 2000, una corredora que ciertamente tenía un aspecto andrógino, es la palabra, un aspecto masculino, que se llamará Caster Semenya. Sí, claro. Y también batía todos los récords y era una mujer, pero tenía un índice de testosterona patológico, por exceso. Ella, a ver, en su caso, ella es en realidad, si no recuerdo mal, es un hombre biológico. Es decir, ella tiene cromosomas XY, lo que pasa que tiene lo que se llama, o sea, es como insensible a esas hormonas. Entonces, a pesar de tener cromosomas masculinos, se desarrolla como una mujer. Externamente se desarrolla como una mujer con genitales femeninos y los testículos están dentro, no llegan a salir, ¿no?
Entonces es lo que llamamos intersexo, que también está en debate. ¿Existe un intersexo o simplemente es un hombre desde un punto de vista biológico? Es cromosoma, tiene cromosoma X, cromosoma Y, pero después tiene una manifestación externa como mujer, ¿no? Y son casos muy complicados. O sea, yo entiendo la polémica. Ella no ha hecho nada mal. No ha hecho nada mal. O sea, tuvo la, entre comillas, mala suerte pues de tener este trastorno y por tanto un desarrollo pues que ni eres hombre ni eres mujer, o eres hombre desde un punto de vista biológico cromosómico, pero entiendo que ella se identifica como mujer y que externamente tiene genitales de mujer, sí, rasgos más masculinos, pero yo entiendo la polémica. Dices, esta mujer no ha hecho nada mal, o sea, ¿por qué la estamos castigando, no? Pero a su vez es injusto que compita con mujeres que claramente tienen una desventaja biológica. ¿Es justo? ¿No es justo? El tema de la justicia es muy complicado porque al final todos nacemos, yo qué sé, Michael Phelps, ¿es justo que sea el mejor del mundo, el mejor nadador, porque ha nacido con un cuerpo? ¿Ha hecho algo para merecer ese cuerpo? No ha hecho nada, ¿no? Entonces es injusto. Es un tema muy complicado, ¿no? Y yo entiendo los argumentos de que haya quizás una categoría intermedia para donde participen las personas trans o intersex, pero, o sea, que tienes que segregar, y la segregación más lógica, hay dos segregaciones lógicas, que es lo que hacemos, por edad y por sexo. Por edad y por sexo, eso es lo lógico. ¿Que se podrían hacer más particiones? No digo que no, o sea, yo no tengo la respuesta, ¿no? E insisto que es un problema desde un punto de vista ético muy complejo, porque hay gente, que hoy es un buen caso, que no ha hecho nada. Por ejemplo, personas que transicionan voluntariamente, o sea, hombres biológicos que transicionan para ser mujeres, bueno, puedes cuestionar, ¿no? Y hasta qué punto debes después meterte además en el deporte femenino. Bueno, entiendo que ahí la discusión quizás está un poco más clara, pero un caso como esta mujer, es que ni ella lo sabía seguramente. Ella sabía que era intersexual, entiendo, ¿no? Es complejo, es un tema súper complicado, que no tengo una respuesta, pero al menos tenemos que entender, o sea, debemos dejar de decir estas cosas como que las diferencias, que no hay diferencias biológicas, porque no tiene sentido. Y además el problema, insisto, yo tuve un podcast sobre este tema, afecta al deporte femenino. Que son pocos casos, pero puede haber cada vez más, ¿no? Y cada caso es una mujer que quizás se queda fuera, yo qué sé, de una subvención o de una medalla o de un premio. Entonces, es un problema para el deporte femenino.